Vamos a explicar un concepto muy importante en la concepción del derecho civil, que es el de abuso del derecho. Lógicamente, la palabra abuso del derecho ya plantea un primer dilema, es decir, ¿cómo es posible que algo que de por sí es justo, es decir, que de por sí se esperaría que sea derecho, es decir, que sea algo que es exigible, es una potestad conforme a una cierta regla, se pueda tornar en abusivo? Es decir, esto es una especie de contrasentido. Y este es el gran dilema de una noción que de por sí se presenta como contradictoria. Lógicamente va a estar asociada a la cuestión del concepto de derecho subjetivo que tengamos, es decir, según la noción de derecho subjetivo que tengamos, vamos a tener una visión del abuso del derecho, admitiéndolo o no admitiéndolo. Vamos a poner un ejemplo, el problema a considerar. Yo tengo la potestad de exigir de otro, por ejemplo, que construyó algo en violación del reglamento de copropiedad. Muy bien, ¿puedo exigirle? Sí, pero si resulta que esa persona además lo hizo, pero todos los construimos en violación, yo solo le exijo a uno y no le exijo al resto, y además yo mismo incumplí, pareciera que estoy haciendo algo abusivo, porque le estoy pidiendo solo a uno y no al resto de los copropietarios. ¿Cómo le puedo decir a este, vos tenés que destruir, pero el resto no? ¿Y cómo es esto? O sea, ¿hasta qué punto tengo yo derecho de exigir de otro que cumpla con el reglamento de copropiedad en este caso y yo no lo he cumplido? Este fue un caso concreto que se planteó, que los tribunales tuvieron que resolver y resolvieron en el sentido de no admitir esta pretensión por considerarla abusiva. Si bien existe un derecho a reclamar en una copropiedad, en una propiedad horizontal, a reclamar que aquel condómino, aquel copropietario que ha cometido un acto que ha construido en exceso de lo que, incluso invadiendo zonas comunes o lo que fuere, destruya, se demuela lo que ha hecho afectando a todos los copropietarios. En este caso, por ejemplo, fue un caso resuelto por la justicia, se consideró que el quien pedía también había hecho actos que violentaban el reglamento de propiedad y entonces era un abuso de derecho. Obviamente que la noción de abuso de derecho ha recibido críticas. Planiol dijo que si el derecho es una potestad conferida al ámbito de la voluntad, la expresión abuso de derecho es un contrasentido. No podría haber abuso de derecho porque en realidad la persona siempre estaría ejerciendo algo que de por sí es legítimo, y además si es la voluntad la que lo determina, bueno, es mi voluntad la que determina el contenido de la noción de derecho. Esta visión, diríamos, individualista extrema tuvo su recepción en el momento en el Código Civil de Argentina. Vamos a ver que esto cambió, sobre todo en 1968 con la 17711, y que el Código Civil y Comercial del año 2014 entró en vigencia en 2015, ratificó y amplió las disposiciones en esta materia. El primer tema que tenemos que estudiar es que desde el punto de vista doctrinario se han dado distintos criterios, en teoría, para determinar cuándo hay abuso de derecho. En realidad, la terminología exacta sería cuando el ejercicio de un derecho se torna abusivo. ¿Por qué? Porque el derecho en sí mismo es legítimo. Lo que es abusivo es la manera en que se lo ejerce, es decir, es el ejercicio abusivo de un derecho. La teoría que veda el ejercicio abusivo de un derecho sería la terminología exacta que deberíamos usar. Estos criterios que vamos a exponer son criterios teóricos, que están dichos por la doctrina. Después vamos a ver cómo fueron receptados en las distintas fases del ordenamiento jurídico en Argentina. Y no todos estos criterios se tradujeron en las normas jurídicas. Los criterios subjetivos están marcados por mirar a condiciones del agente, aquel que ejerce el derecho. Y vamos a tener, por un lado, un criterio que señala que es abusivo aquel que
ejerce con la intención de dañar, es decir, que la finalidad sería la intención de dañar. También otro criterio subjetivo, son tres. El segundo criterio subjetivo es decir, no, es abusivo cuando se ejerce el derecho de forma negligente. Por ejemplo, sin tomarse las diligencias que son propias y que sería un ejercicio abusivo esa negligencia, un ejercicio conjunto. Y finalmente, una tercera acepción considera que sería abusivo el ejercicio cuando no hay interés alguno detrás de ese ejercicio, cuando ese ejercicio sin un interés alguno. Esos son tres criterios que miran a condiciones subjetivas de la persona que está ejerciendo. O bien tiene intención de dañar, primer criterio, o bien lo ejerce de forma negligente, segundo criterio subjetivo, o bien lo ejerce sin interés alguno, tercer criterio subjetivo. Siendo los criterios objetivos, se señala que son aquellos que miran a circunstancias, a elementos, a factores objetivos, más allá de las disposiciones subjetivas del agente, de aquel que está ejerciendo el derecho. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, un primer criterio decía que será criterio objetivo cuando el ejercicio del derecho va en contra del fin económico y social que tiene este derecho. Una variante dice que, en realidad, un segundo criterio, sostenido por Jocelyn, va a decir que es ejercicio abusivo cuando se ejerce contrario a los fines para los cuales fue instituido ese derecho, contrario a los fines de su institución. Este va a ser uno de los criterios que va a receptar luego la 17711 de 1968 en el Código Civil. Y finalmente un tercer criterio, sostenido entre nosotros por el profesor Borda, va a considerar abuso de derecho aquel que es ejercido cuando se excede los límites de la moral, la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Se excede los límites. Fíjense que acá no se dice que sea contrario a la buena fe, la moral y las buenas costumbres, porque si no, no sería derecho. O sea, si es contrario a la moral, hay unas disposiciones como el artículo 279, el artículo 1004, que señalan la necesidad de conformidad con la moral del objeto de un acto jurídico. Acá el ejercicio se torna excediendo los límites de la moral y las costumbres. Ese es el caso típico, muy habitual, de cuando se ejerce, por ejemplo, se reclaman intereses que llegan a ser usurarios, la usura, o sea, una tasa de interés desmedida. Claro, excede los límites de la moral. Nosotros aceptamos una tasa de interés razonable, pero si la tasa de interés se convierte en desmedida, es usura y se está excediendo los límites, entonces, en ese caso, de la moral y las buenas costumbres. Ejercicio abusivo. Tres criterios objetivos: contrario al fin económico y social, contrario a los fines de su institución y contrario a excediendo los límites de la buena fe y la moral y las costumbres. Finalmente, hay quien sostiene, capitán, un criterio mixto que diría que será el juez en cada caso, haciendo una ponderación de los criterios subjetivos y objetivos, el que evalúe si el ejercicio del derecho ha sido abusivo. Entonces, el primer aspecto de esta clase es mirar los criterios teóricos, doctrinarios, para el ejercicio para ver cuándo hay, para determinar cuándo hay ejercicio abusivo de los derechos. La segunda parte de esta clase, que empieza ahora, comienza a mirar la cuestión en el derecho argentino, es decir, cómo fue la evolución del problema del abuso de derecho en el derecho argentino. Vamos a ver, comenzamos por el Código de Vélez Arfield. Esta presentación que estoy compartiendo la hizo mi colega, amigo Carlos Muñiz, colega de la cátedra, tanto en la UBA como en la UCA, a quien le agradezco mucho su generosidad de compartirla conmigo y a quien le doy la autoría intelectual, reconocimiento de la autoría intelectual de la presentación, como así también al profesor Budano Roig, a quien he tenido como maestro en estas cuestiones de derecho civil, especialmente de parte general. Vamos al Código Civil de Vélez Arfield, 1871, entra en vigencia, está imbuido de una filosofía ciertamente más liberal, individualista en la época, y entonces Vélez Arfield
entiende el derecho subjetivo como una potestad que el ordenamiento jurídico confiere para ejercer la voluntad y por lo tanto rechaza la noción de abuso de derecho. En la parte donde se dedica a la sección de daños, artículo 1071, va a incorporar un artículo, este artículo 1071, estamos hablando de la redacción originaria del Código de Vélez, ley 340 del año 1869, que entró en vigencia en 1871, que decía lo siguiente: el ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Claramente estábamos señalando que no podía haber abuso de derecho. ¿Por qué? Porque ejercer un derecho no es un ilícito. Vélez-Sársfield de esta manera se aparta de cualquier teoría de abuso de derecho. No recepta en ningún artículo, en ningún artículo recepta la idea de abuso de derecho. ¿Cómo es la evolución posterior? Bueno, muy bien. La jurisprudencia antes de la 17711 fue receptando este instituto. Es decir, a través de distintos fallos, casos como el que mencioné, de intereses excesivos, la jurisprudencia entendió que podía haber abuso de derecho. Se mezclaba también con otros institutos, pero ciertamente estaba esta presencia de una, digamos, limitar esta idea de que el derecho subjetivo como algo absoluto. Un hito muy importante en este sentido es la Constitución de 1949. Cuando se reforma la Constitución de 1949, que después termina siendo derogada en 1956, va a decir esta Constitución, el artículo 35 de la Constitución, ahora ya no estamos hablando, el Código seguía vigente, en 1071 estaba allí, no había habido cambios todavía, pero ahora en la Constitución encontrábamos esta frase: los derechos y garantías reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten ejercicio, tampoco amparan a ningún habitante de la nación en perjuicio o detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que estaban reconociendo, que perjudiquen a la comunidad o lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes. Ciertamente estamos en el campo constitucional, no estamos en el campo del derecho civil específicamente, pero esta frase tiene una resonancia indudable en el derecho civil, porque dice los abusos de esos derechos. Está hablando de los derechos individuales, estamos en un momento de una impronta, es el gobierno de Perón, es un momento de una impronta social, de fuerte intervención estatal, que de alguna manera coloca límites a la potestad individual, sobre todo la propiedad, la idea de que la propiedad está sometida a también una finalidad de bien común y a ciertos límites. Y no se puede haber un uso absoluto del derecho. ¿Qué criterios, si volvemos hacia atrás a la parte teórica, están aquí presentes? Y bueno, está esta idea de que perjudica a la comunidad, que tenga por finalidad dañar, y sobre todo que lleve a una forma de explotación del hombre por el hombre, es decir, una idea bastante subjetiva de abuso de derecho. Esta Constitución es derogada en el año 56, pero unos días antes de la derogación, la Corte Suprema, en un fallo que es Reina, va a tener un caso de abuso de derecho y la Corte Suprema va a sostener, bueno, aunque no esté en ninguna norma, dice la Corte, con lo cual estaba previendo que se iba a derogar este artículo 35, la idea de la teoría que ve del ejercicio abusivo del derecho es inherente a la noción de derecho, porque todo derecho es relativo y todo derecho tiene una finalidad que tiene que cumplir, digamos. Para la Corte decía esto. Entonces, bueno, los derechos encuentran entonces un límite y la teoría que ve el abuso del derecho que no esté registrada en una norma, no esté consagrada en una norma, corresponde a nuestra concepción de la misma derecho. De alguna manera trataba de dejar a salvo la institución más allá de la derogación del artículo 35. Llegamos así a la 17711 en el año 1968. En 1968 se reforma el artículo 1071, dentro de muchos otros
que son reformados por esta ley tan importante. La ley 1711 produce una reforma integral del derecho civil, del Código Civil de Argentina, una reforma que, por supuesto, toca en lugares centrales. Este es uno de ellos, parangonable con la modificación en aquel momento del artículo referido al 954, incorporando la lesión o incorporando la teoría de la imprevisión, que incorpora el factor moral, el factor social, una cierta limitación de una visión excesivamente individualista a través de estos institutos. Teoría de la imprevisión, teoría el instituto de la lesión como vicio que permite anular un acto cuando hay una notable desproporción entre las prestaciones y una de las partes explote la necesidad, ligereza o inexperiencia a la otra, decía la 17711. Esto después va a ser receptado, aunque con pequeños cambios, por el nuevo Código Civil, y también el abuso del derecho. Veamos cómo es la incorporación del abuso de derecho, entonces, en 1968, por la ley 17711. En primer lugar, metodológicamente estamos en el mismo artículo 1071, ubicado dentro de la parte de daños. El primer cambio significativo que vemos es el agregado de la palabra regular. El ejercicio regular de un derecho propio y el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Es decir, el texto de Vélez decía el ejercicio de un derecho propio. El texto de la 17711 dice el ejercicio regular de un derecho propio. ¿Qué expresa la palabra regular? Regular es aquello que es conforme a una cierta regla o medida o título. Entonces, en la medida en que el ejercicio sea regular, estamos ante un ejercicio que no va a configurar un ilícito. Si el ejercicio es irregular, entonces vamos a acercarnos a la figura de abuso de derecho. Esta palabra regular es muy importante a tal punto que en el nuevo código la encontramos en muchos otros artículos, en el artículo 53 y en varios artículos más, 1718, como una manera de calificar el ejercicio de los derechos. Entonces, primera modificación de la 17711, se agrega la palabra regular. Segunda modificación, se agrega una frase clarísima que dice: la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Clarísimamente. Entonces, se hace una definición de que no se va a admitir el abuso del derecho. Tercera modificación, se incorporan dos criterios. El primero dice, se considera tal o se considera abusivo al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Es decir, incorpora dos criterios objetivos. El primero es contrario a los fines que tuvo la ley al reconocer el derecho, criterio que venía del autor francés Josserand en su segunda etapa, y al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, que venía de Borda. Entonces, estos dos límites son los que consagra la ley 17711 de 1968. Entonces tenemos, primer cambio, se agrega la palabra regular, se agrega la expresión la ley no ampara el ejercicio abusivo y se incorporan dos criterios objetivos para determinar cuándo hay abuso de derecho. Cuando se contrarían los fines que tuvo en mira la ley al reconocer esos derechos, o bien cuando se exceden los límites impuestos por la buena fe, la moral y la buena costumbre. Vuelvo a enfatizar que se usa la expresión exceder los límites, no se usa la expresión contrario, porque eso ya sería que no hay una si es que contrae la moral, hay un problema con la compatibilidad con el objeto del acto jurídico, que tiene que ser conforme a la moral, según en aquel momento el artículo 953 del código anterior, en nuestro código actual, el 270. ¿Qué pasa con el Código Civil y Comercial del año 2014? Bueno, en definitiva, el Código Civil y Comercial ratifica la vigencia de la institución del abuso de derecho en el derecho. El primer cambio es metodológico. En lugar de estar ahora el artículo sobre abuso de derecho en la parte de daños, en la parte de responsabilidad civil, se ubica en el título preliminar. Esto es una ubicación muy importante, muy significativa, porque sabemos que ese título preliminar ofrece un conjunto de significaciones que proyectan efectos sobre todo el derecho civil y comercial, y por lo tanto adquiere fuerza frente a varios, para cualquier instituto del abuso del derecho. Esta es una primera modificación metodológica del nuevo código.
Código Civil y Comercial, artículo 10. La primera parte está igual: el ejercicio regular de un derecho propio, el cumplimiento de una obligación, no puede constituir como ilícito ningún acto. Estamos igual que el 1071 de la 17, tal como había sido redactado por la 17711. La segunda frase, igual también: la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Acá aparece un segundo cambio, con relación, el primero es el metodológico. El segundo cambio: se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico, se hace más amplio. Mientras que el 1071 de la 17711 hablaba, contraría los fines que se tuvo en mira al reconocer ese derecho, el Código Civil habla de los fines del ordenamiento jurídico, es decir, que es un ejercicio contrario a los fines del ordenamiento jurídico como tal, se convierte en abusivo. El otro criterio permanece igual cuando excede los límites impuestos por la moral, la buena fe y las buenas costumbres. Por buena fe, la moral y las buenas costumbres. Y el tercer cambio es que se agregan atribuciones para el juez. El 1071 no dejaba explicitado qué debía hacer el juez cuando encontraba una situación de abuso de derecho. En el 10 del Código Civil y Comercial se explicita. ¿Y qué va a hacer lo típicamente civil? Tratar de prevenir, tratar de devolver la situación y eventualmente reparar los daños. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo, de la situación jurídica abusiva. Tratemos de evitar, prevenir, y si correspondiere, o sea, si ya ocurrieron cosas, procurar la reposición al estado anterior, o sea, volver las cosas hacia atrás, y fijar una indemnización por los daños si ya ocurrieron cosas que este ejercicio abusivo generó. El artículo 10, entonces, está ubicado metodológicamente en el título preliminar, sigue básicamente la figura del 1071, cambia, donde decía fines de su institución, ahora habla los fines del ordenamiento jurídico y agrega atribuciones para el juez. El artículo 10 hay que con distintas disposiciones a lo largo del Código generales que también reafirman esta, digamos, importancia de que la ley no ampara el ejercicio abusivo. En este sentido, el artículo 11 va a referirse al abuso de posición dominante, que es un problema específico del derecho a la competencia, que de alguna manera va a señalar que se aplica los dispuestos sobre buena fe, artículos 9 y 10, sobre el que abusa de la posición dominante en el mercado. Es un tema muy específico que no corresponde a nuestra materia en sentido estricto. Después lo vamos a encontrar en el artículo 14, referido en general a los derechos individuales, donde señala que los derechos individuales, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Es decir, un límite también al derecho individual ante el medio ambiente. Recordemos lo que decía la Constitución del 49 sobre el ejercicio de los derechos individuales, reaparece ahora en el artículo 14. También en el artículo que refiere a los derechos en general, el artículo 240, podemos encontrar un paralelo que es las limitaciones también en función de bienes de derechos de incidencia colectiva. Dice, el ejercicio de derechos individuales debe ser compatible con los bienes mencionados en las secciones 1 y 2, perdón, con los derechos de incidencia colectiva. Nuevamente, este 14 encuentra un paralelo en el artículo 240. Otra referencia general a este ejercicio regular lo encontramos en el artículo 1718, muy importante, que es cuando se considera que un daño está justificado. Y acá aparece que sí, está justificado el hecho que causa un daño si es en ejercicio regular de un derecho. Esto está ubicado en la parte de responsabilidad civil y sería analogable a las disposiciones que traía el artículo 1071 en la parte de daños, señalando que cuando se está ejerciendo regular un derecho, si eso causa un daño, eso está justificado, no es antijurídico. Esto es artículo 1718, inciso A. Entonces, encontramos un paralelismo entre este artículo 10, artículo 14, artículo 240, artículo 1718.
Después la palabra ejercicio regular aparece en otros artículos, como el artículo 53, el artículo 235 sobre el ejercicio regular de extraer aguas, y otras disposiciones que hablan en general de un ejercicio regular de los derechos, una expresión que encontró entonces mucho arraigo en el derecho civil y que tiene su origen entonces en la reforma de 1718. En definitiva, hemos visto en esta clase el concepto de abuso de derecho, qué es, por qué es problemático, por qué podemos hablar de ejercer un derecho y que eso se torne en abusivo. Hemos visto las críticas, hemos visto las posiciones teóricas sobre cuándo hay abuso de derecho, y hemos visto después la cuestión en nuestro ordenamiento. Partimos del Código de Vélez, que rechazaba o que no incluyó la teoría del abuso de derecho, vimos la evolución posterior, la Constitución del 49, su derogación, el fallo de la Corte, y la 1711 que recepta el Instituto, cómo lo hace en el 1071, cómo lo recepciona el nuevo Código, amplía entonces las atribuciones judiciales y amplía también su presencia en otros artículos del Código.